Como acabamos de ver, el Ecuador se ha convertido en el país número 26 en aprobar el matrimonio civil igualitario. Esto luego de que la Corte Constitucional, como vimos, se pronunciara favorablemente frente a dos consultas de norma con relación al matrimonio entre personas del mismo sexo. La resolución ha reavivado una enorme polémica a favor y en contra de esta decisión, pero lo cierto es que la comunidad LGBTI del Ecuador ha emprendido una intensa lucha desde hace muchos años por alcanzar estos derechos que al parecer están empezando a efectivizarse. Hoy están con nosotros dos de los más representativos activistas en esta lucha, Pamela Troya y Danilo Manzano. Gracias por acompañarnos, los veo con una cara de felicidad, una lucha intensa han emprendido, Pamela. Una cara también de trasnochada porque hemos festejado, la verdad, muy intenso. El día de ayer fue demasiado intenso. Y gracias por permitirnos estar acá. Yo quisiera saber, hablar sobre el tema de cuáles son los alcances de esta resolución. Es decir, ¿se aplica esto para todas las parejas o solo los dos casos que se presentaron ante la Corte Constitucional? Bueno, lo que tenemos es el boletín que ayer dio públicamente a conocer la Corte Constitucional. Nos faltaría la notificación de la sentencia, pero en base a lo que ya está en el boletín, esto es para todas las personas. ¿Por qué? Porque lo que genera la Corte Constitucional es lo que habíamos planteado desde un inicio con el caso que abrió la lucha por el matrimonio igualitario de Gaby Correa, mi pareja, y yo el 5 de agosto del 2013. Cuando se nos negó en el registro civil y presentamos la acción de protección, nuestra tesis jurídica era que la Constitución, en ese artículo 67 que determina el matrimonio como la unión entre hombre y mujer, debe ser interpretada a la luz de las demás normas constitucionales, por ejemplo la 11.2 que habla de que todos somos iguales y que nadie debe ser. De la Constitución, en el artículo 424, garantiza que los tratados y convenciones internacionales de los que el Ecuador es parte deben estar por encima de la Constitución. Si es que estos establecen derechos más favorables, eso es lo que justamente dio a conocer la Corte Constitucional ayer, que ese artículo 67 debe ser leído de esta forma, de acuerdo al bloque constitucional, tanto de las normas internas y en este caso de la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Danilo, ¿crees tú entonces, estás de acuerdo con Pamela, de que esta resolución allanaría ya el camino para que se establezca definitivamente y de manera legal el matrimonio igualitario en el país? Totalmente. O sea, realmente, Gisela, primero, extenderte el agradecimiento. Es importantísimo el apoyo que recibimos por parte de los medios de comunicación. El día de ayer es un día histórico en la... La Corte Constitucional dio luz verde al matrimonio igualitario en Ecuador tras aprobar dos casos de consulta de norma presentados por la Corte Provincial. La comunidad LGBTI celebra el fallo y considera que es una decisión que sienta un precedente histórico en el país. Estamos pendientes de cuál iba a ser esta resolución. Nos tomaron por sorpresa, por así decirlo, el día de ayer e inmediatamente activamos las alarmas. Tenemos que juntarnos y... acto seguido empezamos ya a viralizar la noticia a través de diferentes medios de comunicación y también a través de las redes sociales. En este momento atravesamos entonces como activistas, como defensores de derechos humanos en el Ecuador, dos momentos. Primero, que el Estado reconozca ya a través de la Corte Constitucional el matrimonio civil igualitario es un paso enorme, pero por otro lado tenemos que seguir luchando en el tema social. Estas diferentes formas de discriminación y violencia que hacen que a una sociedad tenga conductas homofóbicas, de odio y rechazo hacia las personas LGBT. Un país, mi querida Gisela, que garantiza los derechos a las personas como tal, no quiere decir que inmediatamente se acaba la violencia o se acaba la discriminación. Entonces, las y los activistas a nivel nacional y con el apoyo de diferentes organizaciones sociales, pues seguiremos en la lucha, pues el reconocimiento legal es una cosa y la lucha por el reconocimiento social es otra. Así que la lucha continúa. Como decíamos el día de ayer, esto recién empieza también. Tú acabas de hablar del tema de cómo fue aprobada esta resolución, es decir, 5 de 9 jueces votaron a favor, pero 4, sin embargo, los jueces Hernán Salgado, Carmen Corral, Enrique Herrería y Teresa Núquez votaron en contra, pues consideraron que la vía no era la adecuada, ¿no? Ellos decían que pues debe reconocerse el matrimonio igualitario en una reforma constitucional
que le compete a la Asamblea, ¿no? También veíamos que en redes sociales algunos asambleístas, podemos poner el tuit, por favor, de Creo, me parece, sí, ahí está, Héctor Yepes, decía que justamente no estaba de acuerdo por el tema legal, cómo se trató esta interpretación, digamos, porque si bien es cierto, lo que dice tiene su grado de razón. Él dice que es un precedente gravísimo para futuros casos, dice él, pero mi pregunta va hacia o sea, la Constitución es la ley sobre todas las leyes, ¿no? Y la Constitución, en su artículo 67, me parece que es el inciso 2, dice que el matrimonio civil es entre un hombre y una mujer. ¿Cómo llegaron a esa interpretación entonces? Te explico brevemente, mi querida Gis, y para justamente aquel asambleísta y aquella parte de la población que está insistiendo en una consulta popular. Categóricamente los derechos humanos no se consultan. Así de sencillo. Estándares internacionales además determinan esto, los derechos humanos no se consultan. No se puede someter a una mayoría los derechos de un sector poblacional que además hemos sido tradicionalmente discriminados. Y por otro lado, la Corte Constitucional es el órgano nacional que tiene la potestad de interpretar la Constitución. Así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretó la Convención Americana de Derechos Humanos en esta opinión consultiva 2417, donde amplió el matrimonio para las personas del mismo sexo, exactamente lo mismo a nivel nacional. La Corte Constitucional es el órgano indicado, es la vía indicada para interpretar sin la necesidad de modificar, sea por consulta popular o sea a través de la Asamblea Nacional, como han planteado inclusive los jueces que plantearon, los que votaron en contra una modificación a través de la Asamblea. La Corte Constitucional tiene esa potestad. Y lo que hizo ayer es que dentro de su potestad, votando 5 a favor y 4 en contra, determinaron esta interpretación del artículo 67, es decir, ya no necesitamos ni modificación de la Constitución, ni que vengan acá con patadas de ahogado a decir que va a haber consulta popular o exigir eso para tener matrimonio igualitario. Desde el día de ayer, el Ecuador es un poco más justo y más igualitario y más decente gracias a este fallo de la Corte Constitucional. Ahora, si la ley entonces garantiza el matrimonio civil igualitario, es decir, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, y le otorgaría entonces todos los derechos que debe tener, según la ley, un matrimonio constituido por la ley, entonces eso quiere decir que también podrían adoptar. Bueno, justamente, mi querida Gisela, eso es a lo que vamos. Y esto también decirle a la gente, a la ciudadanía, de que no tenemos de qué asustarnos. Realmente no hay de qué asustarse. No, esto no quiere decir que ya el día de hoy el registro civil está abarrotado de parejas LGBT queriendo casarse. No es así. Hay una diferencia enorme entre el derecho que te limita como tal a no poder acceder a un derecho que sí tienen las demás personas. Mucha gente ha dicho, ¿por qué quieren darles otorgarles este privilegio a las personas LGBT? No es ningún privilegio cuando el derecho como tal limita de su beneficio un grupo poblacional, y es lo que históricamente ha pasado con nosotras y nosotros. El día de ayer, los abogados de Fundación Pacta, quienes han llevado este proceso también dentro del ámbito legal, lo decían de manera muy clara. Hemos avanzado, Pamela lo dice, el Ecuador es ahora un país un poco más justo, Efraín Soria igual lo ha mencionado, pero por otro lado tenemos entonces que asegurarnos que las familias homoparentales estén protegidas, es decir, que los hijos e hijas entre 2 hombres y 2 mujeres estén protegidas, y por otro lado también que las parejas LGBTI, las parejas, es decir, entre parejas del mismo sexo, tengan la oportunidad de adoptar. Estamos ya en el siglo XXI, creo que es un buen momento para, a través del diálogo, en el marco del respeto como tal, empezar a querer desenmarañar aquellos pensamientos mucho más conservadores. Ojo, no nos metemos con la espiritualidad de la gente, pero que nos han querido sí mantener en un pensamiento retrógrada y sobre todo que ha limitado los derechos de las personas. El día de ayer, mi querida Gisela, no solamente es simbólico para el Ecuador en cuanto a lo que implica que las personas LGBTI podamos acceder a un derecho igualitario y con los mismos nombres. El día de ayer conmemorábamos 3 años de la masacre del asesinato en Pulse. 49 latinos LGBT que fueron brutalmente asesinados en los Estados Unidos en uno de los ataques homofóbicos más bárbaros de la historia. Y justamente el día de ayer nos dan y se nos otorga este derecho. Ojo, se nos otorga, la gente decía, tenemos que agradecer a la Corte. Podemos hacer un reconocimiento, sí, más de un agradecimiento, porque fallar a favor de los derechos humanos como tal es justamente fallar a favor de la democracia. Y quienes somos demócratas, y en el Ecuador, que es un Estado democrático y laico, garantizar derechos humanos quiere decir que estamos en la vía correcta.
Pamela, conozco de tu lucha por tu matrimonio con Gaby desde hace más de 10 años, ¿no? Pero muchos de ustedes decían ayer, no es que me quiero casar mañana, es que hemos logrado un derecho que nos merecíamos. Ahora, ¿cuál es la siguiente lucha? ¿Para dónde va la comunidad LGBTI del Ecuador? Efectivamente, Gaby y yo llevamos 10 años de relación, 6 años luchando por el matrimonio igualitario, y quiero hacerte un reconocimiento, vos fuiste parte del inicio de esta lucha también, siendo de las voces que empezamos. Y en ese sentido, tu gran pregunta es, ¿qué viene después? Lo que viene después es todo. No vamos a terminar la lucha hasta haber materializado por completo todos nuestros derechos. Y todos nuestros derechos implica que se pueda dar la adopción, que se pueda dar un reconocimiento pleno de los hijos e hijas que nacen a través de mecanismos de maternidad asistida, la niñez trans, el reconocimiento de las personas trans en su identidad de género, el que haya un acceso igualitario y sin discriminación a salud, a educación, a trabajo. Es decir, lo queremos todo, y no como un privilegio, sino porque somos seres humanos, porque ahora sí somos un poco más ciudadanos que antes de ayer. El día de ayer, realmente 12 de junio del 2019, es un día histórico, es un día que pasa a la historia como un día que finalmente hicimos justicia, el país hizo justicia, la Corte Constitucional se ubicó del lado correcto de la historia. No hay que asustarse, bien dijo Danilo, esto no va a acabar, la sociedad, estamos aquí, no hubo la apocalipsis ayer, la sociedad ecuatoriana sigue en su dinámica cotidiana sin ningún problema. Lo que sí pasa es que ahora las poblaciones LGBTI somos un poquito más igualitarias que el día de antes de ayer. Y eso es fundamental. No vamos a afectar, y ese es un mensaje también para las personas que con falsa información dicen que vamos a acabar con la familia tradicional o que vamos a acabar con la sociedad. No vamos a acabar con nada. Las personas heterosexuales en su libertad van a seguirse casando, van a seguirse reproduciendo, la sociedad va a seguir siendo lo que ha venido siendo, pero ahora va a ser un Ecuador un poco más justo e igualitario, y vamos a ver, como decía Danilo también, que con esta transformación jurídica vamos poco a poco también a tener una transformación social. La idea es que ahora los grupos retardatarios que todavía nos ven con malos ojos, poco a poco se den cuenta que somos seres humanos. Aquí tú ves una mujer sentada que ama a otra mujer, pero que en lo demás sigue siendo un ser humano, que trabaja, que trata de llevar el pan a su hogar, que trata de hacerle bien a la sociedad, que le ha tenido un sentido a su vida, y que yo me siento profundamente feliz porque siento que contribuimos con un granito de arena a un país mejor. Gaby, Danilo, yo quiero agradecerles por habernos acompañado y sobre todo por llevar este debate a un nivel de altura, ¿no? A tratarlo con respeto, con conceptos claros, y creo que es la forma más adecuada para discutir estos temas de nuestro país. Danilo, tú empezaste desde muy joven tu lucha justamente por los derechos de la comunidad LGBTI, y yo creo que el país te empieza a conocer en esa lucha. Yo les agradezco porque lo hacen de manera positiva, de manera respetuosa, y eso es importante y hay que transmitirlo a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales, ¿no? Creo que hay que mandarles un mensaje a la gente en general de que discutamos, sigamos conversando el tema, pero hagámoslo con altura. Este es un diálogo, esta es una invitación a las familias, a los papás, a las mamás, a la gente, a los educadores, a las educadoras, a la sociedad en general. Es momento, a luz del siglo XXI en el Ecuador, de que finalmente desde aquí nació un destello de alegría, que a nombre de la diversidad reconoce los derechos humanos. Pero por otro lado, que también como ciudadanos, la ciudadanía como tal, no solamente LGBT, sino en general, para que estos derechos sean reales, tenemos que exigirlos. La Constitución ecuatoriana es una de las más garantistas a nivel mundial, así que el hecho de que esto se materialice depende de nosotras y de nosotros. Por otro lado, una vez más, Gisela, gracias, muchísimas gracias por el apoyo que recibimos desde este gran medio de comunicación. Hace 2 años tuve la oportunidad de estar aquí sentado y te decía, en aquel entonces, como un joven de 28 años, que no tenía la oportunidad de optar por el matrimonio civil igualitario, pero finalmente, desde el día de ayer, la realidad es distinta. Y para quienes defendemos derechos, esto es un reconocimiento y conmemoramos, llevando en el corazón a quienes lucharon por nuestros derechos y ya no están. A las personas LGBTs que antes de 1997 tuvieron que morir en aquel tiempo de persecución. Estamos por cumplir 22 años de la despenalización de la homosexualidad, pero vienen para las nuevas generaciones días mejores. Niños, niñas y adolescentes que luego de cumplir su mayoría de edad no tendrán que preocuparse más por tener que esconder su amor. El amor del ser humano no cabe en ningún closet, así que es un día histórico, reivindicativo, y lo festejaremos en la gran marcha LGBTI el sábado 29 de junio. Hay muchas razones para marchar, insistimos, 12 de junio del 2019 pasa a la historia del Ecuador como un día maravilloso, un día realmente histórico.
Hoy el Ecuador es un país un poquito más decente, un poquito más solidario, un poquito más justo. Pamela, Danilo, muchísimas gracias por habernos acompañado, representantes de la comunidad LGBTI que están con nosotros, y gracias por emprender esa lucha que no se trata de temas polémicos, que no se trata de discriminación, se trata de derechos aquí. Estamos hablando de temas de derechos que nos compete a todos los ecuatorianos, ¿no? Gracias por estar aquí y seguiremos con el tema tratándolo, como les decía, un diálogo respetuoso, con altura.